Bien, vamos a darles un fuerte aplauso a todos los que han intervenido, han colaborado para que hoy sea una realidad la restauración de nuestra capilla. Bien, les presento entonces al Padre Miguel. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en esta noche, donde vamos a recrearnos de la presencia de los agustinos en Colombia y en esta capilla. Padre Miguel, sacerdote agustino en la provincia de Nuestra Señora de Gracia, fue prior provincial por dos periodos de gobierno, miembro de la comunidad de la parroquia Santa Mónica por varios años. Ejerció como maestro de novicios y profesos. Fue decano de nuestro Instituto de Estudios Teológicos Agustinos y, por último, ha estado de párroco allá en Boyacá, en la parroquia de Boyacá. Entonces le agradecemos y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes esta noche para compartir algo de los agustinos en Colombia y en esta capilla y parroquia de Santa Mónica. Este año 2025, los agustinos estamos celebrando un aniversario muy importante. Estamos celebrando los 450 años de los agustinos en Colombia. Sí, merece un aplauso. El 11 de octubre de 1575 se fundó el primer convento de los agustinos en Colombia, el convento de San Agustín en el centro de Bogotá, hace 450 años, 1575, 2025, 450 años. En ese año de 1575 los agustinos se establecieron en Santa Fe de Bogotá mediante la fundación de su primer convento, el convento de San Agustín, en la actual esquina suroccidental de la carrera séptima con calle séptima. Creo que muchos de ustedes han estado allí. En la séptima con séptima, en el centro histórico de la ciudad, allí se puede admirar aún el monumental templo de San Agustín, ya que el antiguo convento adyacente al templo, al ser expropiado por el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, fue convertido en cuartel y finalmente fue demolido en abril de 1940 por el gobierno del doctor Eduardo Santos. Entonces, actualmente se puede ver el templo, el convento antiguo no, por lo que dije. Donde se levantaba el convento, se levanta hoy un edificio muy querido por todos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Está donde se levantaba el antiguo convento de los agustinos. A la fundación del convento de San Agustín en Santa Fe siguió la fundación de los conventos de Tunja, Popayán y Cali en 1578. En 1580 se funda el convento de Cartagena. En 1584 se funda el convento de Villa de Leyva. En 1586 el de Pasto. En 1588 se funda convento en Pamplona y en 1594 en Panamá. De tal manera que al comenzar el siglo VII, con nuevas fundaciones, la orden de los agustinos estaba plenamente establecida en el territorio que actualmente llamamos Colombia, incluso en lo que hoy es Panamá y Venezuela, el occidente de Venezuela, la parte limítrofe. Hasta allá fueron los agustinos y fundaron conventos en Mérida, en Gibraltar, en Maracaibo, entre otros. Cuando
los agustinos tuvieron un número de conventos suficientes y frailes en cada convento, se fundó la provincia. La provincia es una parte, un conjunto de conventos que tienen gobierno propio. Eso es una provincia. La orden de San Agustín en el mundo entero se divide en provincias para la mejor administración, para el mejor gobierno. En ese momento, principios del siglo XVII, desde hace 450 años, los agustinos han estado en Colombia ininterrumpidamente, dedicados a la evangelización, a la cultura, al apostolado. Y esa obra perdura hasta hoy. No obstante, la presencia y la labor de los agustinos en Colombia estuvieron a punto de desaparecer. Como ya lo insinué, el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, con la expropiación y exclaustración de los frailes de sus conventos, puso a prueba la fidelidad y la fortaleza de los religiosos que poblaron lo largo y ancho de la naciente República Colombiana. Por lo que a los agustinos se refiere, el convento máximo e iglesia de San Agustín en Bogotá fueron convertidos en cuartel desde 1861 y fueron el escenario de la cruenta y desastrosa batalla de San Agustín, acaecida en febrero de 1862. Las fuerzas liberales, comandadas por el general Valerio Francisco Barriga, se acantonaron en el edificio agustino y fueron atacadas por las fuerzas conservadoras bajo el mando del general Leonardo Canal. Ganaron las fuerzas del general Barriga, obtuvieron la victoria en gran parte por la recia arquitectura del conjunto conventual agustino que les sirvió de bastión defensivo, tanto por su localización como por los gruesos muros. ¿Cuál fue el estado de los agustinos en la segunda mitad del siglo XIX? Después de las leyes de exclaustración y expropiación decretadas por el general Tomás Cipriano de Mosquera. La capilla de Jesús Nazareno incendiada en el templo de San Agustín. El vandalismo y el saqueo de que fueron objeto el convento y la iglesia de San Agustín son la imagen de lo que a su vez pasaba con el grupo de religiosos agustinos, desterrados por su desacuerdo con los decretos de expropiación y exclaustración, desalojados de sus conventos con la prohibición de vivir en común, confinados como capellanes o curas seculares, desprovistos de todo recurso material, sin un solo novicio, sin un solo estudiante. Estos fueron los años más difíciles y dolorosos de los 450 años de historia de los agustinos en estas tierras, contando tan solo con 16 religiosos en 1867 y con 6 a comienzos del siglo XX. Restauración de la provincia. La restauración de los agustinos en Colombia, ¿cómo sobreviven? Se hizo realidad con la llegada de los agustinos españoles de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas en febrero de 1899. Ahora ustedes explican por qué todavía hay religiosos españoles con nosotros, ¿cierto? Como ustedes lo dije ya, los agustinos colombianos estuvimos a punto de ser extinguidos después de las leyes del general Tomás Cipriano de Mosquera. Y otras provincias religiosas como jesuitas, redentoristas,
salesianos también se vieron en la misma circunstancia y vinieron religiosos italianos o españoles a Colombia para restaurar nuevamente esas presencias en nuestro país. Ese fue el caso de los agustinos. Cuando vinieron agustinos españoles de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. A su llegada, los agustinos españoles, a finales del siglo XIX, encontraron solo 3 centros de culto. De todos esos conventos que nombré hace un rato, solo 3 centros de culto, atendidos por 6 religiosos ancianos, enfermos y cansados a causa de los largos años de sequía ocasionados por los acontecimientos ya señalados. Los centros de culto eran el Templo de San Agustín de Bogotá, porque el convento fue convertido en cuartel y ya no lo devolvió el gobierno nunca más. Y como dije, pues fue demolido en 1940 por el doctor Eduardo Santos, porque 80 años convertido en cuartel, sin cambiarle una teja. Ustedes que acaban de restaurar aquí se dan cuenta, ¿no?, que un edificio necesita restauración, mantenimiento permanente. Y un convento convertido en cuartel, con soldados que suben y bajan y hacen de todo, sin cambiarle ni una teja, que amenazaba ruinas. Y en 1940 no se pensaba tanto en restaurar, sino tumbar y hagamos otra cosa. Entonces, después vino la moda de, no, conservemos, por favor. Pero eso fue posterior. En 1940 creyeron que era lo mejor derrumbarlo. 3 centros de culto: el Templo de San Agustín, la parroquia de Facatativá y la parroquia de Boyacá. Eso fue todo lo que encontraron los agustinos españoles cuando llegaron hace 120 años a levantar la presencia de agustinos en Colombia. Los agustinos colombianos que perseveraron hasta después de la diáspora recibieron con gozo y esperanza a los agustinos españoles. Veían que sus plegarias habían sido escuchadas y que se vislumbraba un nuevo amanecer para los agustinos en Colombia. Al respecto, no puedo dejar de mencionar entre los agustinos colombianos que propiciaron y desearon e intentaron con todas sus fuerzas y por todos los medios la restauración de la comunidad al venerable padre Pedro Salazar, oriundo del Cocuy, Boyacá, quien llegó a renunciar a la mitra como obispo de Pasto para poder dedicar todas sus energías a la restauración de los agustinos en Colombia. Los agustinos españoles arribaron a Barranquilla el 27 de diciembre de 1898. A principios del año siguiente llegan a la sabana de Bogotá, siendo recibidos por el padre Pedro Salazar en Albán. Dicen los cronistas, los recibió con un buen almuerzo. Imagínense ustedes esa travesía por el Magdalena, desde Barranquilla, en aquellos tiempos, y llegar a Honda, coger unas mulas y llegar a Guaduas y descansar, y otra jornada a Villeta, y después de Villeta para arriba. Y eso hace 100 años, 120 años. Bueno, los recibió en Albán con un buen almuerzo. En el mismo año de 1899 se encargaron los agustinos españoles recién llegados de la parroquia de Facatativá, la de Boyacá y del templo de San Agustín. Sucesivos grupos de agustinos españoles siguieron llegando a Colombia y a muchos de esos ustedes los conocieron. De todos esos sucesivos grupos que llegaron, aquí ustedes les conocieron. Llegaron a Colombia durante el siglo XX y con ellos y su actividad pastoral
docente y cultural, se restauró la presencia de los agustinos en la nación colombiana. Se establecieron rápidamente en Honda, Monpós, Magangué. Allí se quedaron algunos como párrocos. En Barranquilla se fundó el Colegio León XIII en 1903, el cual se trasladó a Facatativá en 1907 con el nombre de Colegio San Agustín, con el fin de que sirviera de seminario menor. En 1906 aceptaron la parroquia de San Nicolás de Barranquilla. Es un templo precioso, recién restaurado también. Bueno, recién restaurado, relativamente poco. Desde allí se colaboró en la administración de las parroquias de Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar de Varela. Desde 1915 hasta 1966 administraron la parroquia de Santa Rita en Soledad, y en el interior del país, además de los centros ya indicados, atendieron las parroquias de Zipacón, Guayabal de Síquima, Albán, Sasaima, El Rosal, entre otras. Ahora sí, los agustinos en Santa Mónica. Creo que era necesario esto, ¿no? Porque aparecemos aquí, pero ¿de dónde? Era quizás necesario hacer alusión a la historia antigua. Los agustinos en la parroquia de Santa Mónica. A mediados del siglo XX, la ya agitada historia de la República se vio nuevamente sacudida por un lamentable suceso de consecuencias sumamente dolorosas, por decirlo menos. Me refiero al llamado Bogotazo. La desolación, el pillaje, el saqueo, el incendio, la destrucción, en una palabra, la devastación del centro de la ciudad, en el Bogotazo, a causa, por lo menos eso se dice, entre otras cosas, del asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Esta devastación de la ciudad en el centro produjo, entre muchos otros efectos, el desplazamiento de la población. Muchos bogotanos de la Candelaria, del centro, se desplazaron hacia el norte, Teusaquillo, Chapinero, El Nogal, El Retiro, El Lago, incluso Usaquén, se vieron de buenas a primeras enriquecidos, acrecentados con nuevos pobladores. Ante la necesidad de atender estas zonas enriquecidas, crecidas en número, el señor arzobispo de Bogotá, el siervo de Dios, Ismael Perdomo, determinó crear nuevas parroquias y entregar algunas de esas parroquias a las órdenes religiosas en calidad de viceparroquias o vicarías parroquiales. Así se empieza. Una parroquia no empieza siendo parroquia, sino vicaría parroquial, viceparroquia, después ya da el paso a parroquia. Viceparroquias creó el señor arzobispo y las entregó a las órdenes religiosas. A los agustinos les entregó la zona de El Nogal y El Retiro, donde había una capilla particular, edificada y hermosamente adornada por doña Margarita Holguín y Caro, que permitió utilizarla para el culto. Estaba dedicada a Santa María de los Ángeles y la donó a los agustinos
junto con un terreno al lado para construir allí la casa parroquial. Es donde ustedes ven el edificio blanquito levantado. La nobilísima figura de doña Margarita Olguín Caro, su obra artística y en particular su piedad, su ingenio, plasmados en esta capilla, ameritan un capítulo aparte, del cual yo no voy a hablar, pero ameritan un capítulo aparte y creo que mañana se va a tratar de la figura de doña Margarita y su obra artística y arquitectónica, y de ella como persona. La capilla de Santa María de los Ángeles en 1948, al ser destinada como sede de vicaría parroquial, tomó el nombre de Santa Mónica, madre de San Agustín, obispo de Hipona y fundador de la orden agustiniana. La razón. Si la hubieran entregado a los redentoristas, pues a lo mejor le habrían puesto otro nombre, pero la dieron a los agustinos, pensaron en la madre y se llamó Santa Mónica, madre de Agustín. El crecimiento de la feligresía y del culto llevó al señor cardenal, arzobispo de Bogotá, Crisanto Luque, a decretar la creación de la parroquia de Santa Mónica el 20 de octubre de 1953. Su primer vicario fue el padre Dionisio Carujo Ramón y su primer párroco el padre Nicéforo Rojo, quien era artista y pintor y dejó la huella de ese don que había recibido de Dios, restaurando el zócalo, y agregó algunos santos de la orden agustiniana que no estaban, fueron obra del padre Nicéforo, y colocó vitrales con los misterios del rosario. Bueno, de noche no lucen tanto, pero de día ustedes los han visto. Vitrales con los misterios del rosario y 2 vitrales más dedicados, uno a Santa Mónica y el otro a San Agustín, que son los que están allá en el coro. Después y durante 10 años seguidos fue párroco el padre Manuel Canóniga. Yo lo alcancé a conocer, no de párroco, pero sí después. No sé si ustedes algunos lo conocieron. El padre Manuel Canóniga, gran predicador, devotísimo de la Santísima Virgen, afable, cordial, dio solidez a la comunidad parroquial. Por breves lapsos de tiempo fueron párrocos el padre Restituto Suárez y el padre Emiliano Álvarez. Y de nuevo, entre el 71 y el 78, el infatigable padre Manuel Canóniga. Entre el año 78 y 82, y por segunda vez entre el 94 y el 98, fue párroco el padre Gregorio Tomás. Eso ya es historia contemporánea. El padre Gregorio Tomás, quien bajo el lema "Mi parroquia es mi familia", creó un ambiente de cercanía, de amistad, de participación viva en la comunidad parroquial. Promovió la compra de la casa para las oficinas de la parroquia.
Entonces, miren cómo la comunidad se edifica con lo que cada uno aporta, con lo que cada uno es. Así se edifica la comunidad parroquial. Y eso no solamente la comunidad religiosa, los fieles, los bautizados, cuando aportan lo que han recibido, edifican la comunidad. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo más importante de todo. Entre 1987 y el 94 fue párroco el padre Cándido Barja. Quizás todos los aquí presentes lo conocimos y lo recordamos. Es el agustino que más tiempo ha estado en esta parroquia de Santa Mónica. Estuvo aquí ininterrumpidamente desde 1970 hasta su muerte, el 5 de diciembre del 2016. 46 años seguidos, durante los cuales desempeñó varios oficios en la comunidad y en la parroquia, desde provincial hasta vicario parroquial, pasando por los oficios de párroco, ecónomo provincial, consejero de la provincia. Cambiaron los oficios según los años y cambió su edad, pero nunca cambió su entrega diaria a la predicación y al confesionario. Ahí estaba. ¿Está allá? Allá, bueno. Pero recuerdan que él se ponía aquí. Asiduo, fiel, constante, perseverante. La misa de 7 de la mañana, ¿recuerdan? Y la confesión. 46 años de labor del padre Cándido Barja. Y asiduo en el confesionario y en la administración de los sacramentos. En 1998 tomó posesión como párroco el padre Tomás Migueles. Lo fue durante 16 años. Él fomentó, dadas sus cualidades y sus conocimientos, el ministerio musical. Ay, no, ay, sí. Eso, el ministerio musical, el canto como medios para embellecer la liturgia y para elevar el alma a Dios. Para eso es el canto en la liturgia, para hacerla más bella y para que el alma se eleve a Dios. Y ese fue el aporte de Tomás, entre otras cosas. Organizó nuevos grupos apostólicos. Favoreció la participación de los ministerios de los laicos, en la proclamación de la palabra y ministros extraordinarios de la comunión. Fomentó mucho esa participación de los laicos en la vida de la comunidad. Solemnizó las grandes festividades de la iglesia y de la orden, hasta con misas campales y grandes procesiones. La misa de los niños, ¿sí? Finalmente, después del padre Tomás Migueles, han sido párrocos los padres Carlos Julio Vargas, Uriel Zamora y Argiro de Jesús Escobar. Quienes con sencillez y sentido práctico han seguido fomentando los valores religiosos, espirituales y agustinianos heredados de nuestros mayores, tanto en la actividad pastoral como en la conservación y mantenimiento del tesoro histórico y artístico ideado y creado por doña Margarita Holguín y Caro. Una palabra final. El año pasado, quizás ustedes escucharon por las noticias
que el Santo Padre se reunió con obispos de todo el mundo en Roma para el sínodo. El sínodo. Salió el librito de las conclusiones del sínodo. Me voy a tomar la libertad de leer una partecita de las conclusiones finales del sínodo. En el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, la comunión de los fieles es al mismo tiempo comunión de personas. Se manifiesta en la comunión de unos con otros, en la edificación de un mismo cuerpo, en el que cada uno de sus miembros aporta sus dones y sus cualidades para la edificación de todos. Eso es lo que se llama ahora sinodalidad. Sinodalidad es: construyamos la parroquia, tanto el edificio material como la parroquia viva. Pero ¿cómo? El párroco solo, que está arriba como en la punta de una pirámide y decide y manda y ordena. No, ese no es el método que pide ahora la Iglesia. Es sinodalidad. ¿Y qué es sinodalidad? Es caminemos juntos, construyamos juntos, edifiquemos juntos. ¿Cómo? Cada uno aportando lo que ha recibido de Dios. En ese pequeñísimo bosquejo que hice de algunos párrocos, tuve la intención de decir lo que cada uno aportó según lo que era. Y el aporte de lo que cada uno era fue lo que contribuyó a la construcción de la comunidad parroquial. Y en este momento la Iglesia nos pide que cada uno, todos los bautizados, nos enseña San Pablo, formamos como un solo cuerpo, compuesto por diferentes miembros, y cada miembro tiene una función, cada miembro tiene algo que aportar a todo el conjunto. Se nos pide que cada uno siga aportando su silencio, su oración, su presencia, su asiduidad, su servicio misionero, sus ministerios, sus capacidades artísticas, el canto, la lectura, la visita a los enfermos, y que así todos juntos, aportando cada uno lo que pueda, edifiquemos la parroquia viva, la parroquia como comunidad de personas. Bueno, pues esa era una exhortación final para que sigamos construyendo parroquia desde el aporte de los dones que cada uno ha recibido. Muchas gracias. Bien, agradecemos al Padre Miguel por esa ilustración tan bonita, tan sencilla pero tan profunda de esa presencia de los agustinos en Colombia. Quedó claro, ¿cierto? Creo que es una visión grande para llegar a esto tan concreto que es la Capilla Santa María de los Ángeles, y sobre todo que todos tengamos ese sentido de pertenencia, que todos amemos cada día, porque como decimos en el lema, en unidad todos somos más, ¿cierto? En unidad, el cielo y la Virgen María nos acompañan.